¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos ya una semana más compartiendo nuestro estudio en Gálatas. La semana pasada fue una clase un poquito confusa, bastante información. Y por eso pues es necesario que hagamos un repaso un poquito más grande de lo usual. Y bueno, no solo un poquito más grande, también vamos a procurar hacerlo de una manera más digerible, más fácil de entender. Y bueno, vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Y la semana pasada únicamente vimos 3 versículos, del versículo 11 hasta el versículo 13. ¿Recuerdan más o menos qué pasó en nuestra clase pasada? Bueno, eh, dice así el versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Entonces, mencionamos que Antioquía era obviamente un lugar, y en este lugar había una iglesia, y lo particular de esta iglesia es que estaba fuera de Judea, estaba fuera de Jerusalén y todos estos lugares que pertenecían al país o a la nación de Israel en el tiempo de Pablo. Y por lo tanto, Antioquía, hermanos, que estaba en Asia Menor, era una iglesia de gente que no eran judíos, era una iglesia de gentiles. ¿Sí? En ella había griegos, habría turcos, habría asiáticos, gente de Europa, gente de África, no sé, gente de muchas nacionalidades. Pero bueno, la particularidad es que no había judíos. Entonces, cuando Pedro vino a Antioquía, cuando vino a esta iglesia de puros gentiles, Pablo le resistió cara a cara porque era de condenar. Entonces, Pablo regañó a Pedro, se le puso al tú por algo que hizo Pedro en la iglesia de Antioquía con estos gentiles. Ahora, ¿por qué Pablo está contando estas cosas? Acuérdense, dijimos, en las iglesias de Galacia vinieron judaizantes, empezaron a predicar otro evangelio y empezaron a desprestigiar el apostolado de Pablo. Entonces, esta fue su estrategia para que la gente de Galacia, los cristianos en Galacia, abandonaran el evangelio, diciéndole a la gente que Pablo pues realmente no era un apóstol, que era un impostor. Entonces, parte de lo que Pablo está diciendo es que, oigan, si Pedro, que es el apóstol a la circuncisión, yo mismo lo regañé, lo puse, eh, pues ahora sí que lo puse en cortito, ¿no? Me le cuadré a Pedro porque hizo algo mal. O sea, tenemos la misma autoridad. O sea, los judaizantes no podían apelar a una autoridad, humanamente hablando, superior a Pedro, porque Pedro era el apóstol de la circuncisión y era el líder de los discípulos. Entonces, él les está diciendo, Pablo y Pedro comparten el mismo ministerio, la misma persona que los llamó, el Señor Jesucristo, les ha dado la autoridad, incluso al punto tal que si Pedro está mal, yo lo corregí. Eh, entonces, por eso también Pablo ya mencionó anteriormente, el que llamó a Pedro, me llamó a mí también. Al punto tal que cuando Pedro se equivocó, estando en esa iglesia de Antioquía con gentiles, con cristianos que no eran judíos, pues yo lo tuve que resistir cara a cara porque él se equivocó, porque era de condenar lo que estaba haciendo. Y bueno, ¿qué estaba haciendo Pedro? Dice versículo 12, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que Pedro llegó con los cristianos que no eran judíos, que eran gentiles, pero eran verdaderos creyentes, y empezó a comer con ellos, empezó a compartir, empezó a tratarlos como sus hermanos. Pero después Santiago,
el medio hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, envió a unos hermanos de Jerusalén a Antioquía. No sé por qué razón, realmente no sé por qué razón, pero vinieron esos judíos, ellos sí eran judíos, venían de Jerusalén. Y cuando vinieron, Pedro cambió completamente su actitud con los gentiles de Antioquía. Pedro dejó de comer con ellos, de compartir con ellos, de tener comunión con ellos como lo tenía anteriormente, porque le dio miedo la opinión de los judíos que llegaron. Ahora, este es el asunto principal aquí. ¿Por qué Pedro está haciendo eso? ¿Por qué Pedro comenzó a retraerse y le dio miedo a la opinión de los demás? Tiene mucho que ver con el pasaje de Hechos que nosotros leímos la semana pasada, en Hechos 10. Cuando Dios le está enseñando por medio de una visión a Pedro que coma lo que los judíos consideraban inmundo, ¿no? Él tiene una visión y en ese lienzo hay animales que ellos nunca han comido, como los cerdos, como los conejos, como etcétera. Entonces Pedro le dice, Señor, yo no voy a comer algo inmundo. Y entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado, mata y come. Y bueno, después ese mismo día, después de haber tenido esa visión, Pedro llega a la casa de Cornelio, un soldado romano, que no era judío, obviamente, y entonces se convierten todos cuando él les predica el evangelio. Aquí le cae a Pedro, le cae el 20. Le cae el 20 a Pedro, está diciendo, Señor, tú me estás diciendo que los que no son judíos, los gentiles, si tú los purificas, son puros. Porque eso pensaban los judaizantes, que para que una persona pudiera ser pura necesitaba circuncidarse, para que, para que de esta manera ellos pertenecieran al pueblo de Israel. Pero Dios le está enseñando a Pedro que no, que el punto no es la circuncisión en la carne, sino en el corazón. Todos aquellos que se arrepienten y se entregan a Jesús son purificados por Él. Eso es lo que Dios le está enseñando a Pedro en esta visión. Y por eso después de esta visión, Él va y predica a una casa donde está este soldado romano y toda su familia y todos se convierten. Entonces Pedro dice, cuando ellos se arrepienten y creen en Jesús, son purificados. Yo no los puedo llamar inmundos, aunque no estén circuncidados, porque la circuncisión que purifica es la del corazón, quiere decir el arrepentimiento y no una simple operación en la carne, una pequeña intervención quirúrgica. Por eso él se retraía y se apartaba, porque él sabía que estos judíos que llegaron no entendían el evangelio de esta manera. Ellos iban a querer que para poderse juntar con los gentiles, obligarlos a circuncidarse. Hermanos, yo quiero poner un paralelo, ¿sí? Un paralelo que podría ser nuestra, quizá en nuestro diario común, en la actualidad, ¿no? Un contemporáneo. Imagínate que nosotros, siendo iglesia cristiana, ponemos el requisito de que para ser salvo y ser parte de la comunidad y tener comunión con nuestra iglesia, tienes que usar falda y los hombres tienen que traer siempre corbata. Entonces llega un muchacho cargado de pecados, se le predica el evangelio, se entrega al Señor Jesucristo y Dios empieza a transformar su vida. El problema con este muchacho es que está todo tatuado. Tiene tatuajes en los brazos, en la cara, en el cuello. Y haz de cuenta que lo que estaban haciendo Pedro es que empieza a despreciar a este muchacho por sus tatuajes y porque no anda de corbata.
Y cuando ellos dos están solos, sí son muy amigos y lo disipula y todo, pero nomás llegando a la iglesia y viendo a otros hermanos que traen sus faldas y sus trajes, entonces empieza a despreciar a este muchacho tatuado. Eso es lo que estaba pasando aquí. Eso es lo que estaba pasando. Ese muchacho tatuado, si se arrepiente y se entrega a Jesús, la gracia en Cristo y el poder transformador del Evangelio lo santificará, lo purificará a pesar de lo que haya hecho. Pedro sabía esto, el Señor se lo había enseñado, pero se le olvidó por el miedo a los otros judaizantes. Hermanos, y entonces Pablo no nada más está mencionando esta circunstancia, este suceso, para que ellos entiendan la autoridad que tiene Pedro. También lo está haciendo para que entiendan que esta concepción de la circuncisión es incorrecta, que la circuncisión en la carne no sirve de nada. Hermano, no importa si tú no tienes tatuajes en el cuerpo, pero si tienes un corazón lleno de amargura, de falta de perdón, de envidia, de arrogancia, de orgullo, de inmoralidad, ¿de qué te sirve no tener tatuajes en el cuerpo? Es lo que está diciendo él. La circuncisión verdadera es la que se hace en el corazón. Aquella persona, esa familia de Cornelio en Hechos 10 que se convirtió, ellos fueron circuncidados en sus corazones, ya no eran inmundos, Cristo los limpió con su sangre. Y entonces la circuncisión en la carne ya no era un requisito, ya no era necesario, nunca fue una operación mágica para lidiar con el pecado. Era la señal de lo que debía pasar en el corazón. Arrepentimiento. Y bueno, Pedro cedió ante la presión de estos hermanos. Entonces, nosotros hemos dicho esto acerca de la circuncisión, y de hecho en el versículo que acabamos de leer así lo enseña Pablo. Pedro tuvo miedo de la circuncisión, quiere decir de los judíos. Y aquellos que son de la incircuncisión son los gentiles, son todas las naciones que no son judías, ¿sí? Ya sea, nosotros somos gentiles, porque somos mexicanos, no somos judíos. Sin embargo, espiritualmente hablando, hermanos, nosotros somos de la circuncisión. ¿Por qué? Porque aquella cosa que no se efectuó en el cuerpo, se efectuó en el corazón. Dios circuncidó nuestros corazones, por eso tuvimos fe y nos arrepentimos. A eso hace referencia la circuncisión, a nuestra realidad en Cristo, lo que Él hizo con nosotros. Y entonces, por eso Pablo tenía que resistir cara a cara a Pedro, que era de condenar, que no podía ser posible que Pedro volviera a caer en el mismo error, en el error de los fariseos, de pensar que alguien era inmundo por su pura nacionalidad. No, ese no es el punto. Somos inmundos por nuestro pecado y la única solución es la sangre de Cristo que nos purifica. La circuncisión espiritual. Por eso Pablo lo resistió. Hermanos, no era nada más una cuestión de un ritualito externo. No, era una realidad espiritual, era para preservar la doctrina del evangelio verdadero de Cristo. Por eso Pablo no lo pasó por alto, tuvo que resistirlo y decir, no es posible que estés haciendo esto, Pedro, porque eso no es el evangelio. El evangelio no es lo que se hace externamente en una persona, es lo que pasa en el interior. Y hermanos, lo que pasa en el interior afectará el exterior. La idea de la circuncisión era que cuando tú te arrepentías de tu pecado de todo corazón y eras hombre, te circuncidabas para manifestar públicamente que eras parte de ese pueblo. Lo mismo hacemos con el bautismo.
Cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesús, entonces nos bautizamos. Y hay una gran diferencia entre de ser bautizados en la muerte de Cristo y ser bautizados en el agua en la iglesia. El bautismo de la iglesia, ese no te salva. Salva el ser bautizados en la muerte de Cristo, el ser bautizados en el Espíritu Santo. Ese bautismo es el que salva. Cuando ese bautismo ocurre en la vida de una persona, entonces nosotros manifestamos esa realidad de nuestro ser de manera externa con el bautismo en agua. Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que Pablo está condenando de Pedro. No puede ser, Pedro, que consideres inmundo a alguien a quien Cristo ha salvado. Hermanos, vamos a seguir entonces con Gálatas 14, pero primero vamos a hacer una oración y que el Señor nos hable a través de su palabra. Dios, te damos gracias por la carta. Ayúdanos, por favor, a entenderla, a amarla, Señor. Y, Padre, ayúdanos a vivirla. Úsala para transformar nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estoy haciendo mi mayor esfuerzo para explicar lo que está pasando en esta situación. Espero que se entienda, espero que esté siendo lo suficientemente explícito. Y bueno, vamos a pasar adelante. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muy bien, aquí hay que hacer un paréntesis porque este versículo es sumamente importante para un tema esencial de la vida dentro de la iglesia. Fíjate bien, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Pedro, hermanos, cometió un pecado público y por lo tanto se hizo acreedor a una reprensión pública. En unos versículos anteriores hemos visto cómo Pablo fue y habló directamente con el liderazgo de la iglesia, no con toda la iglesia. Había un tema muy delicado, doctrinal, que se tenía que tratar. Y entonces Pablo dijo: no es prudente, no es sabio que yo lo hable con toda la iglesia, lo voy a hablar con los líderes. En esta ocasión, también es un tema doctrinal, pero es un tema donde la práctica de Pedro está manifestando ese problema doctrinal y por lo tanto, como Pedro lo hizo público delante de todos, entonces también Pablo tuvo que reprenderlo delante de todos. Hermanos, por favor, entiendan esto y guárdenlo en su corazón. No toda la disciplina es pública, pero tampoco no toda la disciplina es privada. Si una persona peca en público, debe ser disciplinado en público. Si una persona peca en privado, debe ser disciplinada en privado. Tiene mucho que ver, hermanos, la intención de la disciplina. Hay muchas iglesias que les encanta hacer todo público. ¿Y sabes por qué les encanta hacer todo público? Porque cuando disciplinan no buscan la restauración de las personas. Lo que buscan es lastimar, humillar, destruir, ofender, ¿no? Poner el dedo en la llaga. Y eso no es la disciplina. Si el daño que hizo Pedro lo hizo público, entonces también la corrección debe ser pública. Pedro humilló y ofendió a los hermanos gentiles. Y por lo tanto Pablo tenía que levantarse y corregir ese problema en público. Pero si hubiera sido algo en privado, él hubiera ido en privado.
La disciplina, hermanos, es una corrección en amor, con prudencia para nuestros hermanos. Bueno, para todos nosotros cuando pecamos. Si pecamos en privado, se hace en privado. Si se hace en público, se hace en público. Gracias a Dios que por lo general las disciplinas son en privado y muchas veces se tratan cosas con hermanos que están equivocados, que están haciendo mal y se trata únicamente con ellos. Nadie se entera de la situación y ¿sabes qué? Es lo mejor. Porque entonces así la persona que fue disciplinada y corregida, ¿sí? Reivindica su vida, corrige su camino, se arrepiente de su pecado y comienza a vivir de una manera correcta y no hay comentarios negativos, no hay comentarios venenosos, nadie humilla a esa persona, sino que verdaderamente es rescatada y corregida de una manera sana, de una manera en amor, sin ser humillada públicamente. Y tú puedes decir, pues ¿cuáles son esos casos? Yo no me he enterado de ni uno. Pues qué bueno. Porque imagínate, si fueras tú la persona, ¿qué te gustaría? ¿Que se te digan las cosas en privado o que se te exponga delante de toda la congregación? En este caso era necesario exponerlo delante de la congregación, porque lo que hizo Pedro afectó a los hermanos de la iglesia de Antioquía. Pero en otras ocasiones no es necesario. Muy bien. Entonces, dice Pablo, fíjate bien, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Te fijas? No es una cuestión nada más de, ay hermano, pues si te circuncidas o no y ya, no es cualquier cosa. No, el punto no era la circuncisión. El punto era que creer de esta manera hacía que traicionaran el Evangelio de Cristo. Pensar que la gente era inmunda por simplemente no haber nacido judíos y no haberse practicado la circuncisión, a pesar de tener a Cristo en sus corazones, era no andar conforme a la verdad del Evangelio. Y por eso Pablo no puede pasar por alto esto. Y le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Espero que te acuerdes del pasaje de Hechos 10. Si no te acuerdas, pues te invito a que lo leas, detengas la clase un momento y vayas y lo leas. Porque en Hechos 10, Dios le enseña a Pedro que puede comer todo lo que Dios le provee, así sea animales inmundos o no. Ahora tú te preguntarás, bueno, si Dios prohibió los animales inmundos en el Antiguo Testamento, ¿por qué ahora no los está prohibiendo? ¿Que la ley de Dios no es eterna? Y la respuesta es sí, y Dios no se está contradiciendo. Lo que pasa es que Dios le está enseñando a Pedro cuál es la verdadera intención de la ley. El punto no es comer animales de cierta clase y ciertos no. ¿Te acuerdas qué le dijo Jesús a los fariseos? No es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. La intención de esas leyes, hermanos, era que Israel entendiera que ellos debían ser un pueblo santo, que debían mantenerse puros, que debían alejarse de lo que los contaminaba. Y no era precisamente comida de ciertos animales, era más bien del chisme, de la arrogancia, del orgullo, de la falta de perdón, de la inmoralidad, de la envidia, de la codicia, de la idolatría. Eso era lo que la ley apuntaba. El problema no está en qué tipo de dieta llevamos. El problema está en el corazón. Y entonces cuando Pedro entiende esto, pues seguramente comienza a vivir de una manera más libre,
sin todas estas imposiciones de las tradiciones de los judíos y que malinterpretaron la ley de Dios. Y Pablo le dice a Pedro, Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú no llevas las cargas de la ley, ¿por qué se las quieres poner a los demás? Pedro, eres un hipócrita, Pedro. No puedes ponerle un estándar a los otros que tú mismo no llevas. No puedes exigirle a los demás algo que tú no vives en tu vida. Y ¿sabes qué, hermano? Aunque tú te lo exijas, tampoco puedes hacerlo. De hecho, nosotros debemos esperar excelencia en la vida cristiana de nuestra propia vida, pero debemos extender la mayor cantidad de gracia y de paciencia y de amor a nuestros hermanos alrededor. Sí, exígete mucho a ti, pero no a los otros, solo a ti. Y entonces mira lo que dice Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Regresando al tema de la disciplina. ¿Te fijas cómo es un caso específico? Aquellos que persisten en pecar y que están pecando públicamente, ¿no? No todos los casos son públicos, no todos los casos se deben hacer en privado. Quiero que leamos estos versículos en Romanos 9. Dice así, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien. Hermanos, si Pedro, siendo judío, teniendo estos beneficios de ser judío, fíjate, a los israelitas se les dio la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto y las promesas, se les dieron los patriarcas, de los cuales descendió en la carne Jesús. Si los judíos, hermanos, teniendo todas estas cosas, teniendo todas estas ventajas sobre los gentiles, habiéndoles sido confiada la escritura, la ley, si con todo esto Pedro vivía como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligó a los gentiles a judaizar? Lo voy a parafrasear de otra manera. Si Pedro, siendo judío y teniendo todos estos privilegios, vio necesario entregarse a Cristo y vivir en Él, ¿por qué obligaba a los gentiles a permanecer bajo un yugo que el mismo Pedro sabía que no salva? Pedro sabía que el judaísmo no salva y por eso se entregó a Jesús, que ese era el camino de salvación, que ese era el Salvador que él necesitaba, aún siendo judío, aún teniendo todas estas ventajas sobre los gentiles. Y entonces Pablo le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué si tú tienes como judío la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y que Cristo desciende de nuestra raza? ¿Por qué dejaste el judaísmo y te entregaste a Jesús y ahora obligas a los gentiles a llevar un camino que tú sabes que no salva, que tú sabes que no sirve? Pedro, eres un hipócrita, Pedro, porque tú aplicas la salvación por gracia para ti, pero le pones obras a los demás. Mira, hermano, esta cita es una paráfrasis. Nosotros, ¿no?, estando parafraseando a Pablo, que parecemos superar a los demás, nosotros que por medio del pacto siempre hemos disfrutado del privilegio de estar cerca de Dios,
no hemos encontrado ningún método para obtener salvación, sino creyendo en Cristo, ¿por qué deberíamos prescribir otro método a los gentiles? Pablo, ¿por qué si tú sabes que nosotros los judíos no hemos alcanzado salvación por medio de las obras de la ley, ¿por qué les impones esto a los gentiles? Pedro, si la ley fuera necesaria o ventajosa para la salvación, si aquellos que guardaran la ley se salvaran, entonces no habríamos tenido que llegar al Evangelio, porque somos judíos, teníamos la ley y un montón de cosas a nuestro favor. Pero nosotros mismos como judíos renunciamos a ella y nos entregamos a Cristo. ¿Cuánto más los gentiles que no tienen nuestros privilegios necesitan al Señor, Pablo? Necesitan al Señor, Pedro. Pedro, necesitas regresar al Evangelio y aplicarlo a tus hermanos gentiles. Tú, siendo judío, abandonaste el judaísmo. ¿Por qué se lo prescribes a los gentiles? Tú sabes que no salva. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, hermano, y decirte, si tú sabes que la salvación es por gracia, es inmerecida, que nosotros no merecemos todo lo que Dios nos da, ¿por qué le exiges y demandas a los hermanos de una manera como si dependiera de la ley? ¿Por qué criticas a los hermanos y te desesperas con ellos y haces ciertos comentarios como si la salvación no fuera por gracia? Como si tú mismo no hubieras sido rescatado sin merecerlo. ¿Por qué no aplicas la misma gracia que te sostiene a ti, en la cual te deleitas y en la cual encuentras consuelo? ¿Por qué no la aplicas a tus demás hermanos? Si tú, siendo pecador, encuentras perdón y amor en Cristo, ¿por qué a los demás los condenas bajo la ley? Con nuestras actitudes, con nuestros comentarios, con nuestras acciones, con muchas veces nuestro desprecio. Pablo sigue como reforzando, ¿no? Pues este regaño que le está dando a Pedro, pero feo, lo está barriendo. Le dice, nosotros, obviamente Pablo y Pedro, los dos son judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Muy interesante como dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores, ¿no? Él mismo reconoce que el hecho de ser israelitas tiene un privilegio. ¿Te acuerdas que lo acabamos de leer en Romanos 9? Somos el pueblo escogido de Dios. Él nos dio las leyes, Él nos dio el pacto. De nosotros salió el Cristo. No está diciendo que ellos no son pecadores. De hecho, Pablo dice, ¿no? Yo soy el primer pecador de todos. Yo soy el peor. Yo sé que soy muy pecador. Lo que está diciendo él es que, Pedro, nosotros como judíos tenemos una posición sumamente privilegiada. Y aún con todos los privilegios, no nos podemos salvar a nosotros mismos. ¿Por qué le demandas a los gentiles algo que tú sabes que no sirve, no sirvió para tu propia vida? Y eso que tú tenías más ventajas que ellos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo sí se considera pecador, pero entiende que su posición de judío es sumamente privilegiada. Que los gentiles no tenían el conocimiento y las herramientas que los judíos sí tenían. Hermanos, hay que ser sinceros. Dios escogió a Israel para ser su nación.
A pesar de todo lo que Israel era e hizo, Dios los escogió a ellos. Sin embargo, con todo y haberlos escogido, la salvación nunca fue por las obras de la ley. ¿Te acuerdas? Este pasaje ya lo vimos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, hermanos, será justificado. Pedro, ¿por qué le exiges a los gentiles algo que es imposible? ¿Por qué los tienes por inmundos, Pedro? ¿Por qué los obligas a judaizar? ¿Por qué promueves un evangelio de obras? No sirve, Pedro, no sirve. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por eso nosotros vinimos a Cristo. Por eso también nosotros hemos creído en Jesús. Porque necesitamos ser justificados por la sangre de Cristo. Hermanos, en los evangelios, en Juan, se dice que los fariseos empezaron a criticar a Jesús porque sus discípulos y él no se lavaban las manos antes de comer. Y sabes, no se refiere a que fueran así lavarse las manos de manera higiénica, sino más bien a este ritual de lavárselas 7 veces como para comerla con manos ritualmente puras. Y luego después les dice, no. Lo que contamina al hombre no es lo que come, es lo que sale de su boca. Aquí Pablo lo está reforzando, les está diciendo, nosotros hemos creído en Jesús y somos justificados en Él. Y por la fe en Él somos purificados, no por medio de todos esos rituales de la ley y de nuestra tradición. Por esas cosas nadie será justificado. Hermano, ¿te das cuenta que no es nada más una práctica externa? No era nada más una inocente tradición. Era una afrenta, un ataque directo contra la justificación. Y dijimos que la justificación es el corazón del Evangelio. Si Pablo permitía que Pedro siguiera haciendo lo que estaba haciendo, Pablo mismo se estaba confabulando con Pedro para decir, el Evangelio de Cristo no es el único que salva. Pero Pablo le dice a Pedro, Pedro, tú mismo tuviste que entregarte a Cristo para justificarte. Las obras de la ley no justifican, tus obras no te justificarán. Nunca serás lo suficientemente bueno para agradar a Dios y ganarte tu salvación. No se puede, no importa lo que hagas. Nadie llegará al cielo por sus propios méritos. Y la gente que dice, no, sí, yo soy lo suficientemente bueno, sí lo haré, pues está contradiciendo a Dios, porque la palabra de Dios dice que nadie se salvará por las obras. Nadie puede impresionar a Dios. Mira lo que dicen esas personas que quieren alcanzar la salvación por sus propios méritos, por su obediencia, por lo que ellos hacen. Porque ignorando la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Si tú sales a predicar el Evangelio y les dices, Cristo murió por los pecadores, arrepiéntete y cree en Él. Dicen, nada, así de fácil, nomás creyendo. No se sujetan a la justicia de Dios. No se sujetan. Ignoran la justicia de Dios y establecen las suyas propias. No, yo voy a hacer cosas buenas. Voy a hacer méritos. Después empiezo a ir a la iglesia para que Dios me perdone. No por gracia, no por el sacrificio de Cristo. No sujetándose a Cristo, sino a su propia justicia, que obviamente los condena al infierno para siempre.
Entonces, ¿por qué Pablo fue tan enfático, hermanos? Porque no eran las ceremonias el problema, sino la doctrina que había detrás de esa ceremonia. Pablo no estaba yendo en contra de una simple ceremonia o estaba siendo, quizá podrías decir, tu racista, no. Era mucho más allá de eso. Estaba yendo en contra del mismo evangelio de Cristo. Estaba diciendo, esos que creen en Cristo no están purificados. Y era una gran mentira. Y Pablo le tiene que decir delante de todos, Pedro, estás mal, porque Cristo los hizo puros. Y lo que Cristo hizo puro no lo llames tú inmundo, Pedro. Estaba refutando la salvación por obras. No estaba peleando por una simple circuncisión, por una ceremonia en el cuerpo, por esta pequeña operación. Estaba defendiendo el evangelio de Cristo. Salvación por gracia, por la obra de Cristo. Y con esto, hermanos, quisiera terminar. Bueno, vamos a avanzar un poquitito más. Hermanos, o todo lo atribuimos a la fe o todo lo atribuimos a las obras. No hay punto medio. O es por gracia o es por obras. O es por Cristo o es por nosotros. No hay un híbrido, no hay un punto intermedio. O todo es por Jesús o todo es por nosotros. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Pablo le encanta hacer estas preguntas retóricas. Y quizá debimos haber terminado la diapositiva anterior porque esto va a tomar tiempo. Pero lo voy a explicar brevemente y la próxima semana lo retomamos. ¿Por qué Pablo hace esta pregunta retórica, hermanos? Si buscando ser justificados en Cristo, ¿también somos llamados pecadores? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque él sabía que si prohibía públicamente o desarticulaba la doctrina de que aquellos que son justos son los que cumplen la ley, la gente iba a pensar naturalmente que Pablo era un libertino, que Pablo no se sujetaba a la ley de Dios. No, pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Él está diciendo, la justicia de Cristo es la que nos salva, pero nos salva para ser santos, no para ser ministros de pecado. Cristo no es ministro de pecado, nos salva para purificándonos y transformándonos para ser como Él es. Jamás sería Cristo ministro de pecado si Él cumplió la ley a la perfección, lo que nosotros no podemos ser. La ley no podía purificar a nadie. Cristo sí. Su sangre sí. De nada servía la circuncisión en el cuerpo si el corazón estaba lleno de pecado. Cristo sí transforma lo que la ley, lo que la circuncisión no podía transformar. No, no somos ministros de pecado porque no creemos en la salvación por obras. Al contrario, basamos los méritos de nuestra santificación y el poder de nuestra santificación en Cristo y no en nuestras obras.